Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación que atraviesa el agro en nuestro país, las medidas que se están tomando por parte del gobierno para atender las dificultades que nos dejará un año que el fenómeno del Niño pasará factura. Nos acompaña don Tulio Medina, presidente de la organización Prograno. ¿Cómo está la situación agrícola del país y cómo están enfrentando el arranque de año en una temporada nada halagüeña para quienes se dedican al cultivo de granos básicos? Buenas noches, don Tulio. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación y créame lo que estar en este sector y de este lado no ha sido nada fácil, ¿va? Tenemos problemas de financiamiento, acceso al financiamiento, porque financiamiento hay. Lo que no hay es acceso al financiamiento. Luego el problema de la sequía. Se nos unen dos problemas casi que uno de ellos no es fácil de controlar, que es el tema de la sequía, ¿va? ¿Por qué razón? Porque esto lo teníamos que haber evacuado desde hace muchos años, ¿va? Porque un problema que se le presente de tema de naturaleza en una temporada, pero tiene que ir sanándolo para prevenir los problemas del sistema climatológico. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que hoy tenemos información de los expertos de meteorología en el sistema de lluvias y que el sector productor es el que aguanta todos esos problemas de pérdidas, para decirlo así, eso nos complica un poco porque en este país el productor está huérfano. En este país tenemos una gran desventaja de que significamos más del 70% el sector agrícola en nuestro país. El resto es industrial y generación de empleo del gobierno, pero estamos muy desprotegidos. Más bien nos están ganando la espalda con de repente anuncios de suprimir las válvulas de financiamiento que en su momento teníamos en el caso de Banadesa. Luego el tema de la sequía, no hay una herramienta como para enfrentar este tema de sequía en el tiempo oportuno, porque si bien es cierto, los primeros estudios que se hicieron en los principales valles del país en el 1988, ya a estas alturas teníamos que ver ya una salida de proyectos de riego a nivel nacional, pero estamos altamente oprimidos y esperamos de que estos fenómenos se nos dan casi consecutivamente. Si el año bueno que tuvimos en producción fue el 2017, fue un año bastante bondadoso para el sector productor a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, solo allá por un sectorcito de Victoria y Oro hubieron problemas de sequía, pero a nivel nacional fue bien bondadoso. Entonces, eso nos permite a nosotros enfrentar con un mejor enfoque la parte de naturaleza, teniendo un respaldo de riego. En este momento, entonces, no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerle frente al fenómeno del Niño que nos dejará sequía. ¿Están claros en eso? Nosotros estamos claros. Y mire la cosa... ¿Y eso qué repercusión tienen ustedes ya registrado? ¿Nos va a generar en esta siembra de primera que ya muchos están preparando y que les han advertido que no siembren, sobre todo para aquellos que dependen del agua lluvia, no de los que en algunos casos, y que son pocos, me lo reconoce usted, tienen sus proyectos de irrigación? Claro, mire qué difícil. Las estadísticas que hay a nivel nacional, la parte comercial, nosotros tenemos tres tipos de consumo. Tenemos el mercado informal, el mercado industrial y el consumo doméstico. Entonces, la parte donde está el consumo doméstico es la gente que está en el corredor seco, en las partes altas, pero donde se concentra la mayor parte de producción de nuestro país es la área comercial. Los productores que tienen su equipo agrícola, los productores que siembran ya de 10 manzanas en adelante o de 5 manzanas en adelante, esos ya no son domésticos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a revisar esas estadísticas donde va a haber presencia de fenómenos de falta de lluvia, está concentrada en la parte comercial, donde tenemos el máximo potencial de producción nacional. Entonces, ahí es donde estamos completamente preocupados, porque donde está el origen de donde se pueden ver desarrollados
desde hace 20, 25 años atrás proyectos de riego para enfrentar estos fenómenos. ¿Cuántas son las áreas que están garantizadas que aunque se venga un año difícil van a responder y habrá producción, don Tulio? Mire, ve, las partes son bien pocas. Una parte de Colón para la parte de arriba, la parte de la zona de arriba de Lloro, la parte de la zona de arriba del departamento del Paraíso, a excepción del altiplano y del Valle de Jamastrán, todo el de Paguara de Olancho, el Valle de San Esteban, todas las partes son secas. ¿Verdad? La parte del norte, de los municipios del norte de Olancho, son secas todos. Entonces, la oferta que vamos a tener se va a concentrar en la parte doméstica. Entonces, para enfrentar nosotros nuestra producción nacional es en la parte comercial, donde están desarrollados los principales valles de nuestro país. Si usted me pregunta cuántas manzanas se concentran ahí, es un porcentaje bien bajo, bien bajo. Por eso nosotros, al final del año y de la temporada, presentamos deficiencias en oferta nacional. Cuando presentamos deficiencias en oferta nacional, si usted me pregunta cuánto tenemos georreferenciado este año se redujeron las áreas en 12.500 manzanas. ¿Por qué? Una por falta de financiamiento y otro porque a la gente está guardando distancia en el temor de la presencia de los fenómenos naturales. Entonces, eso se va reduciendo en la parte donde esté el alto potencial en producción de la parte doméstica. Siempre hay, como quien dice, en las partes altas no vamos a tener problemas de lluvia. Ya el mapa de la meteorología ya lo indica, pero cuando nosotros necesitamos ofertar a los mercados industriales y al mismo mercado informal, nos vamos a quedar vacíos, sin oferta, porque no tenemos cómo enfrentar el sistema de sequía. Estamos claros que el 2019, con las experiencias que ustedes tienen en el campo, a mediados de año y a finales de año, se deberá cubrir la demanda de mercado con importaciones. ¿Visualizan eso, don Tulio? Totalmente de acuerdo. Nosotros demandamos 20 millones de quintales en la parte de las industrias balanceados, consumo doméstico, mercado de harina, de consumo humano. Pero la oferta nacional de este año, que ya se dieron, del año temporal, la temporada 2017-2018, que se dieron los registros de compra, y nosotros solo pudimos comercializar como 2.800.000 quintales entre harinas y balanceados. Y nosotros sumamos en la parte informal otros 2,5 millones, más lo que se quedó en la parte doméstica, lo que usan para los cerdos, para los caballos, para consumo humano. Todo, ahí se concentra un gran porcentaje de producción nacional. Entonces, las estadísticas que nosotros registramos en relación a las bolsas de semillas que se comercializan por las casas comerciales, cuánto es el potencial de que el productor siembra artesanal, sacamos un porcentaje y nosotros tal vez llegaríamos este año que pasó a 7 millones de quintales. Este año que estamos, yo considero que si pasamos de los 5 millones sería un éxito. ¿Qué promedio estiman entonces deberá cubrir la importación? Si nosotros ofertamos 5 millones, entonces nosotros tenemos que importar 15 millones. Es decir, estamos hablando de un 75%. 75%. ¿Es el porcentaje más alto que se estaría registrando en los últimos años? Considero que sí, considero que sí. La opción que el gobierno ha venido manejando y que ya se ha escuchado de parar las importaciones porque si hay algún producto, por ejemplo, usted de la zona oriental que sale a Nicaragua, hay otro producto que lo vienen a comprar los salvadoreños, poner un alto a eso puede contribuir a la distribución de este grano en el mercado nacional. ¿Lo ven lógico o es difícil controlarlo porque se les viene a comprar al propio terreno e incluso en dólares? Mire, es que eso es una espada de doble filo. Si usted frena las importaciones o exportaciones para Nicaragua, que es donde mandan maíz, o para el mismo El Salvador, allá el que tiene producto nacional, entonces se pone los moños y ya comienza a subir, porque como no hay salida nacional, y el único maíz que va a haber de abril para allá va a ser el maíz que se va a importar. Ese va a ser el único, maíz nacional no va a haber, si va a haber un porcentaje bien poco, y el IVA no va a ser suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, la mayor parte de los países agrícolas, altamente agrícolas,
están manejando un sistema de que ellos le dan fluidez al mercado, hablando del maíz, al mercado del maíz. ¿Sabe por qué? Porque Honduras es uno de los países que mejor vende el maíz. Los demás se pueden dar el lujo de importarlo. Entonces, ¿y por qué Honduras no se puede dar el lujo de importar el maíz y ofertárselo a Nicaragua o a los países que quieran comprar el maíz? Eso es darle fluidez al mercado, porque la base del éxito para mantener la estabilidad del mercado no significa cerrar fronteras, significa comprar y te oferto, porque la oportunidad que hay de comprar maíz a bajos precios está pero a la vuelta de la esquina. Si usted le toca importar de Estados Unidos, le sale mucho más barato desde los precios que se registran en los diferentes convenios que se celebran en Honduras. Entonces, eso a usted le permite comprar, importar y ofertar. Entonces, si el gobierno, hay una escasez de maíz, importa fácilmente y oferta. Oferta al mercado nacional y oferta al mercado extranjero. Ojalá podamos seguir teniendo ese mercado de Nicaragua para que podamos nosotros estarle dando, trayendo y vendiendo. ¿Y por qué, don Dulio, hay algunos productores que cuando hablan de este tema no lo exponen de esa forma en que usted lo plantea? Rehuyen cuando les hablan de importaciones en ese término que me puntualiza del maíz. Porque incluso han llegado a decir que los quiebra, que cómo es posible que venga ese grano y no les compran el de ellos. Usted me plantea un escenario totalmente diferente. Diferente, ¿sabe por qué? Porque estamos hablando del tema de sequía, estamos hablando del tema de escasez, ¿verdad? Por esa coyuntura que sí están de acuerdo que lo hagan. Claro, ¿sabe por qué? Porque vaya. ¿Y la organización que usted dirige está de acuerdo? ¿Le ha planteado esto hacia el Estado? Que lo hagan. Es que nosotros hemos firmado derechos de importación para abastecer al mercado nacional. Y si no lo firmamos nosotros, el gobierno se toma la responsabilidad de firmar derechos de importación para abastecer el mercado nacional. Si en agosto llegó a más de 1.000 lempiras la carga y tuvieron es más, se les dilató a los derechos de importación a los industriales, que ellos tuvieron que pagar impuestos. Una de las industrias tuvo que importar grano, ¿y sabe cuánto pagó? Pagó más de 45 millones de impuestos, porque no se le dio el desabasto en el tiempo y forma que él no necesitaba. Entonces, ¿eso a qué contribuye? A que después nosotros, al no ser bondadosos con la agroindustria y sacar el grano nacional, esa industria se iba a poner los moños y porque siempre, vuelvo y repito, Honduras es el que mejor vende el maíz. Mire, ellos ponen los moños y no compran maíz nacional, sino que lo importan. ¿Por qué? Porque en el convenio dice que el quintal de maíz vale 360 lempiras y a ellos importarles les cuesta tal vez 300 lempiras puestas en la planta de procesamiento, ¿verdad? Por otro lado, cuando usted me dice que por qué nosotros le damos validez y que quiebran los productores, es cuando hay oferta nacional. Vaya, para el caso, mire, este caso se ha dado y se lo voy a señalar hoy porque sé que los televidentes van a estar de acuerdo que yo lo voy a mencionar y se ha dado, y más que todos los productores. Hay un caso que se ha registrado muy repetidas veces, es el tema de las importaciones cuando hay cosecha nacional. ¿Por qué se da eso? Se da eso, ¿por qué razón? Viene a la industria por comprar cosecha nacional, ellos adquieren un derecho de importación. Entonces, la mesa del convenio se los extiende, pero eso lleva un procedimiento. Llega a SENASA, llega a Desarrollo Económico, llega a todas las oficinas del Estado que registran todo el sistema de importación. Entonces, lleva un tal procedimiento de que al final, cuando llega a obtener el derecho de importación, la industria lo llega a tener ya en el mes de donde nosotros estamos cosechando. Y ahí es donde viene la quiebra. Ahí es donde viene la quiebra porque lo que en este sistema, en esta cadena, los eslabones tienen que ser más fluidos y darle el derecho de importación a la industria en los meses de abril y que importen en el mes de mayo, porque no hay producción nacional. Pero que no vengan importaciones en septiembre. Sí, el convenio lo dice, las importaciones estarán suspendidas desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Pero eso nunca se ha respetado. No se ha respetado porque dice la agroindustria. Bueno, yo tuve el derecho de importación tal fecha, pedí el barco tal fecha y el barco se tarda un mes en llegar. Entonces voy a salir justo a tiempo cuando está la cosecha nacional. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de Prograno, Dulio Medina, sin rodeo después de la pausa. El tema de Banadesa. ¿Van a pelear porque siga viva la institución o por tanto préstamo que ha dado y muchos no han pagado? Es momento de trasladar esta cartera
a otra institución. ¿Cuál es el análisis que se ha hecho por parte de ustedes, los que han estado ligados al banco? Después de la pausa, tenemos la respuesta. Sigue con nosotros don Dulio Medina, presidente de Prograno. Bueno, vamos a entrar al área del financiamiento. Ustedes viven reclamando que se les dé incentivos, que se creen fondos o líneas de crédito puntuales para quienes se dedican a sembrar granos básicos. Y todo termina en una buena cantidad en Banadesa. Pero el banco está quebrado. Ok. En primer lugar, los productores no tenemos quebrado a Banadesa. Eso no lo tenemos quebrado, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos diagnosticado que según la cartera total de Banadesa, son más de 2.000 millones de lempiras. Entonces, al nosotros, porque esa es una información que la hemos percibido y es válida, ¿verdad? Entonces nosotros, al sentirnos oprimidos de que se han creado un sistema para venir oprimiendo al banco, hace 2 años el banco no da un 5 de crédito, no puede sobrevivir. Entonces, han argumentado estrategias para no atender a los productores. Y eso viene a repercutir, no sé por qué estamos pensando en generar empleo, y eso viene a repercutir. ¿Quién quebró Banadesa entonces? Porque ¿quién fue a sacar la plata y se olvidó de pagar? Porque me habla usted de una línea de crédito arriba de 2.000 millones. Sí. Bueno, mire, ve. Yo para mí, los análisis que se han hecho en el otorgamiento de créditos, hay un universo de créditos otorgados en Banadesa sin garantía, solo con propuestas, solo que te diga, vea, Rosendo García fue a proponerle una propuesta de negocio al banco y con eso fue sujeto de crédito una empresa. ¿Y en qué momento se generaron esas irresponsabilidades? Porque ahí puede encontrar una buena fuente de investigación la Fiscalía. Porque a todas luces, con esto que usted me plantea, hay una irresponsabilidad de quien estaba al frente de la institución, quien soltó esta plata por proyectos de papel. Totalmente de acuerdo. Mire, ve, el otro día dicen que las autoridades nos argumentan a nosotros que el banco va a ser cerrado porque no va a ser operable. Porque la parte financiera ya queda, como quien dice, oprimida. Entonces, si esta gente irresponsable, representante del banco, se tomó ¿cómo se llama? La decisión de atender gente con propuestas de papel, eso vino a repercutir al sector productor. Pero que no me digan que somos los productores que tenemos quebrado a Banadesa, porque mire, yo estoy seguro, plenamente seguro, porque soy una de las personas que ha estado muy de cerca de Banadesa y casi de los registros que yo he manejado en productores que han sido sujetos de créditos, de café, de palma, de granos básicos, de ganadería, cada productor tiene grabada su garantía para que le puedan ver soltado la plata y él ejecutar su proyecto. Pero ¿en qué momento, en qué administración sí se abusó? Bueno, no lo digo yo. El personal técnico de Banadesa dice que el mayor desastre de Banadesa fue en el 2016, ¿verdad? Que por eso, a raíz de eso, el banco comenzó a perder beligerancia y todo eso se fue arrinconando y desafortunadamente estamos pegando en este muro de que quienes estamos pagando somos los productores, porque es fácil señalar a alguien porque es supuestamente entre comillas, el banco de los productores. Otra cosa, las condonaciones. Las condonaciones se dieron y no le devolvieron a Banadesa el pisto que tenía que ver reembolsado, tendría que ser finanzas o no sé quién del Estado, el pisto, regresárselo a Banadesa por el tema de las condonaciones. Y ahí es la responsabilidad del Estado. Del Estado, correcto. Si usted me pregunta cuántos millones... ¿Cuánto dejaron de trasladar por...? Más de 1.000 millones de lempiras. Están sin trasladar a Banadesa por el tema de las condonaciones. Y ahí sí habían algunos productores, entre comillas, que terminaron comprando carros. ¿Sí? Y no sé si usted ha escuchado eso, de que fueron también en busca de la plata, el banco se los liberó y terminaron usándolo en otras cosas, está viajando de pronto. Entonces, ahí yo me da pesar por eso, porque vaya,
tenemos un decreto, el 047-2018. Ese decreto dice, mire, ve, el productor únicamente pagará 90 días de intereses y el resto de los intereses serán aliviados. Es el famoso decreto que no se quiere aplicar por el 2%. Por el 2%. Mire, vamos a ir aclarando este sistema porque es válido de que la población hondureña quede aclarada. Mire, ve, se han celebrado cualquier cantidad de decretos, aprobados y todo, y dice la palabra alivio en los decretos. Hay uno que está vigente en este momento, que es el decreto 102-2007, está vigente. Siempre con tasa de interés y todo bajo para darle oportunidad al productor para que vuelva a agarrar oxígeno y vuelva a enfrentar el tema de la producción nacional. Pero este decreto tiene más años y tiene menos intereses. ¿Por qué razón? Porque los productores que perdieron cuando el mix y toda la situación se readecuaron y se refinanciaron con el decreto 102-2007 y volvieron a caer en mora porque luego los agarró la sequía del 2003, los volvió a agarrar la sequía del 2008 y ahí consecutivamente vienen participando fenómenos naturales que a nadie de la parte comercial, de los productores de la parte comercial, le han ido a recompensar en algo. Nadie, cada quien quedó hundido con sus préstamos, cada quien quedó al frente de la deuda y desafortunadamente las autoridades de gobierno nos satanizan a nosotros diciendo que tenemos quebrado al banco. Entonces, eso es válido señalarlo. A nadie le han venido a recompensar en algo. Entonces, por eso es que al 2% hasta 20 años. Una vez que el productor incumpla 2 cotas consecutivas, volverá a su estatus anterior de la forma que fue entregado el crédito. Ahora, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros expuso que un 2% es imposible porque con esto ni siquiera cubren los gastos administrativos de ese desembolso que recibió el productor. Si lo mira como 2%, sí, pero si usted lo mira como que el productor ya abandonó las deudas, porque hay deudas ahí de 1 millón de crédito y hay intereses de 3 millones. O sea, ya vale más, ya es el monto del crédito es más grande que lo que vale la prenda. Me dice que hay 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones. Sí. De eso, según el estudio en la organización que usted rectora, don Dulio, ¿cuánto es recuperable? Porque también se enfrenta ese problema, que aquí nos hablan de millones y millones para el sector agrícola, pero incluso ahí aparecen en cartera crediticia personas que hasta ya murieron. No hay una base de datos limpia. ¿Qué saben ustedes de números puntuales de recuperación? Bueno, nosotros consideramos de que no menos de 1.200 millones la gente se acercaría al banco a refinanciarse. ¿Más del 50%? Más del 50%. Porque es más de 2.000 millones que de la cartera que está en mora. Si lo cierran, ¿cuál es el riesgo al pasar estos créditos a una institución financiera privada? ¿Cómo quedan las garantías? Que las hay. En muchos proyectos, en muchos préstamos se desembolsó con soporte. Mire, ve, en primer lugar, va a ser notificado el productor de que la garantía está siendo, ¿cómo se llama? Su crédito ha pasado a ser comprada la deuda a tal institución bancaria, por un lado. Por otro lado, ya el banco privado, esos no amagan, esos van a atender al productor como un cliente que no pagó, ¿verdad? Rematan. Entonces, mire la situación. Por eso yo he venido señalando la parte comercial, he venido señalando los fenómenos. ¿Quién ha venido a decirle al productor? Bueno, mire, en Panamá los préstamos para el sector agrícola son el 0%, en Estados Unidos es subsidiada la agricultura. Y aquí nosotros enfrentamos con intereses. El que se sale de sembrar granos básicos no regresa porque no es rentable. Entonces, yo me da mucho pesar y mucha pena cuando a nosotros los directamente nos señalan por ser malos pagadores. Pero lo que sí estoy seguro yo de que somos buenos productores. Entonces, para mí, al sector productor hay que darle oxígeno para que produzca. ¿Cómo se le va a dar oxígeno? Bueno, Banadesa no tienen por qué. Mire, el año pasado yo presenté un universo de productores vigentes en Banadesa con un historial de 10, 15, hasta 20 años. En Prograno, ¿cuántos productores hay que le deben a Banadesa y que usted certifica y mete las manos al fuego por ellos que pagan? Bueno, allí hay un porcentaje de no menos de unos 400 productores. Entre las diferentes regiones. ¿Con deudas que van de promedios? No, son pequeños productores, 100.000, 150, 200, ahí se mantiene. Y sí están dispuestos a pagar. Claro, le voy a contar algo. Mire,
el año pasado, pues, emocionados nosotros porque Banadesa iba a atender a esos productores, ¿va? Porque la situación crediticia de ellos en el banco, el historial era perfecto, pues, 100 de 100. Ajá. Y como a los 2 meses notifican a los productores de que no van a ser sujetos de crédito porque simple y sencillamente Banprovi suspendió el fondo que tenía en Banadesa. Y si estos préstamos se trasladan a un ente particular y son buenos pagadores, como usted me señala, y van con las mismas reglas del juego, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema que encuentran? El problema que encuentra el productor es porque yo nunca he considerado ni he visto desde el momento que soy productor que la parte privada tenga un gesto para poder luchar de que se dio un fenómeno de sequía y tuvo pérdida. Usted en la parte privada le paga, ¿verdad? Entonces, con el gobierno se han venido haciendo negociaciones de varios decretos y por eso venimos hasta estas alturas. Ese es el peligro del productor, de que enfrentar con el tema privado, otra de las cosas, el tema privado, cero central de riesgo. Y ahí estamos, como quien dice, fuera del sistema, el 98% del sector productor, ¿verdad? Que nadie le da crédito si está en la central de riesgo, ¿verdad? Fíjate que el señor ministro Jacobo Guevara gestionó 50 millones para atender a los productores en un fideicomiso en Banadesa, y por la central de riesgo se le hizo un montón de figuras y al final nadie ha podido tener acceso a ese fondo. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la organización Prograno, Dulio Medina, sin casaca, después de la pausa. ¿Qué pasó, don Dulio, con los incentivos del gobierno? ¿Han llegado el 0% para los productos agrícolas? El incentivo que tenían para accesar a préstamos vía Banprovi a tasas de interés bajas, sin incluir el tema Banadesa. ¿Qué les ha sucedido a ustedes con estas peticiones? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros don Dulio Medina, presidente de Prograno. ¿Qué pasó con el financiamiento y los compromisos que asumió el Estado con ustedes de incentivos? Incluso está libre de pago de impuestos sobre ventas, muchos productos ligados al sector agrícola. Sí, para el caso de la maquinaria y el tema así de implementos agrícolas, pero eso lo compra un productor cada cuantos años, ¿va? Eso casi no viene a llenar las expectativas, ¿no? Porque para mí el cuello de botella está en reunir las casas comerciales y hacer una oferta nacional. Este es el precio que puede incentivar al sector productor para que los costos de reducción se reduzcan. Eso. Por otro lado, solo deje terminar con el tema de Banadesa. Para anunciar y adelantar algo, tenemos organizado todo el Bajo Aguán, la costa atlántica, Trujillo, Olancho, El Paraíso, los camaroneros del sur, los arroceros de acá de Comayagua y de Otoro, la gente del Alto de Ciguatepeque, de las zonas cafetaleras. Toda la gente está unida, van a estar, yo sé que están pendientes de este programa, ¿no? Parece que fue en México. En México todos los productores agrícolas cargaron sus implementos agrícolas y los fueron a poner en medio de las calles de la capital. Y viera qué bonito se miraba. Y están con esa intención ustedes de llegar. Ha pasado, recuerdo hace unos años atrás, con el tema de la leche, que no se les pagaba en el precio que esperaban los productores, en este caso los ganaderos, y la regaron, pero fue poco. Igual en su momento con la industria avícola y los huevos, ustedes llegarían a eso. Pues mire, tan lamentable es la situación del sector, porque es que ya es el sector. Si usted me pregunta por los cafés, por el café, ya sabemos cómo está el tema del café. La palma es un precio histórico, 1.400 lempiras la tonelada. Todo el mundo está colapsado y solo se les avisó de esa reunión y con ese tema del decreto 47 y con este tema de que el cierre de Banadesa, todo el mundo está desesperado porque nosotros coordinemos un paro nacional. ¿Y cómo evitar en un caso de llegar a esta protesta extrema que se mete el matiz político en esto y que les termine dañando una sana intención de los productores, Dulio? Bueno, sencillo, aquí solo es
habilitar Banadesa y aplicar el decreto 47. ¿Por qué razón? El Congreso se los aprobó. ¿Qué les han dicho a nivel del Ejecutivo con incluso la revisión que se hizo a la iniciativa? No, si es que el decreto es tan bondadoso tanto para el banco como para nosotros. Incluso nosotros tenemos una propuesta de que hasta nosotros mismos podemos llegar a ser socios del banco. Y si el sector productor llega a ser socio del banco, el mismo productor va a cuidar a quién le den crédito y a quién no. O sea, una propuesta pública-privada. ¿Y qué pasó, don Tulio, con la propuesta del Ejecutivo de financiamientos a tasas de interés que incluso se hablaran del 7,5% y que iban a trasladarse por los fondos de Banprovi, que incluso pasó a ser un banco de segundo piso? Mire, yo pienso que la presencia de Banprovi de primer piso es para borrarle la presencia a Banadesa y después dejar aplicar un sistema de cero central de riesgo en Banprovi, y eso le va a dar una salida a los bancos privados. Entonces, no podemos en un país altamente agrícola jugar con ese tipo de moneda, porque el sector está tan dañado por un lado y por otro lado ya está predispuesto el productor. Eso del 0% de intereses, eso de los fondos FIRSA, solo accede la gente que está que no esté en la central de riesgo. Y el universo de los productores, hoy por hoy, el 98% está en la central de riesgo. Entonces, habría que sentarse para frenar un poco. Es que esto está caliente, licenciado Rendo. Mire, la gente, yo solo les aseguro decir que hoy, si ya viéramos los teléfonos desde este programa, no lo dejan hablar ni un segundo a usted, por la situación que tenemos del sector agrícola. ¿Y cómo plantear una reforma integral al sistema sin que aparezcan algunos productores que han quitado y no han pagado porque son mañosos y que terminen metiéndose con los que sí tienen la sana intención de asumir un compromiso con la banca estatal o la banca privada y pagar? Porque los bancos al final administran dinero que no es de ellos, prestan para ganar, nadie se mete por perder. Si a mí me solicita, y después de que salga este programa, dice el presidente de la República, o quien sea, a quien él se nombre, necesitamos que ustedes hagan una propuesta para que ustedes sean socios del banco. Yo les aseguro decir que no es una semana cuando nosotros le tenemos una propuesta limpia y lista para ejecutar al banco, porque de algo sí estoy seguro, que el sector agrícola tiene mucho que dar todavía. ¿Cuánto estiman ustedes puede esperar el sector para armonizar y evitar este tipo de manifestaciones que me anuncia pueden venir? Bueno, si esperábamos respuesta esta semana, aquí iban a llamar los sectores y cuáles eran los posibles motivos para recuperar Banadesa. Entonces, eso no nos preocupa bastante porque el tiempo corre y eso nos lleva a enfrentar otra vuelta, otro fenómeno más peor que el del año pasado, sin financiamiento y con sequía. ¿Y qué depara el productor? Porque ya muchos, y volvemos al inicio, los que no tienen proyectos de irrigación que pueden tener la disponibilidad de préstamos, de plata que han tenido en ahorro ustedes mismos y la meten al campo para sembrar sin problema, frente a los que no tienen esto, ¿cómo van a quedar? Bueno, yo para mí, si el gobierno nosotros nos invita para participar como socios, como público-privado en Banadesa, nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sistema. El problema es que la injerencia política en Banadesa nos ha entorpecido el procedimiento del banco, porque el banco ha sido demasiado bondadoso y de repente ha tomado en cuenta para tocar créditos a gente que no está en el rubro del sistema agrícola. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los productores de una o dos manzanas? Son proyectos de núcleos de comunitarios para poder nosotros elaborar cosechas de agua. Han funcionado, por cierto, Dulio, estos sistemas que se han venido desarrollando a través de proyectos como Emprendesur en algunos sitios del país. No han funcionado en su mayoría porque solo se le hace la cosecha de agua al productor y ahí se le deja. Pero hay que llevarlo de la mano. Mire, el gobierno tuvo un programa que fue bastante bondadoso y si un productor se lo recuerda es porque realmente fue bueno. La participación de las extensiones agrícolas.
el productor era vigilado desde el inicio de que sembraba hasta el final de la cosecha. Y si algún problema tenía de procedimiento de cultivo, ahí estaba el extensionista agrícola. Entonces, de la mano con un extensionista agrícola, el productor va a ser exitoso. Pero hoy tenemos dos desventajas. Tenemos la situación climatológica, no tenemos apoyo de asesoría técnica y eso nos arrincona a un sistema de que hasta podemos fallar en un pago, porque vaya, al productor sería otorgado el crédito en Banadesa y al final lo dejan solo y se acuerdan de cobrarle al tiempo que tal vez ya no es oportuno. ¿Qué le depara a ese pequeño productor? Hablamos de lo comercial anteriormente, pero hay mucha familia que siembra para la subsistencia y para apoyarse entre los cercanos a su grupo. Bueno, con esta escasez de lluvia que se anuncia para este año. Bueno, si bien es cierto, el productor de subsistencia está en las partes altas. En las partes altas casi siempre llueve. Y lo recomendable es que si el gobierno, volvemos a la asistencia técnica, a los extensionistas agrícolas, eso nos permitiría a nosotros darnos cuenta quién está factible para apoyarlo con un bono tecnológico. Si el bono tecnológico no es que es malo, mal distribuido es que ha sido, ¿verdad? Pero si lo apoyamos con ese tipo de políticas, ese productor, yo les aseguro decir, que le lleva a cabo el cultivo familiar de 1 o 2 manzanas y lo llevamos vigilado hasta que realmente él evacúe su cosecha, aunque no sea exitosa, pero sobrevive en el sistema. ¿Debe continuar este programa de llevarle ayuda como efectivamente ha pasado en algunas zonas como el corredor seco? Sí, para mí hay que capitalizar la idea y formalizarla mejor el tema de las cosechas de agua, porque el problema de la sequía es, ¿con qué lo solucionamos? Es con agua. Bueno, incluso un experto en tema de riegos aquí en Albanquillo nos expresó que incluso este año, niño, no es problema de falta de agua, que aquí llueven más de 2.500 milímetros en una temporada, que lo que falta es el reservorio, el sistema para almacenarlo y hacerlo llegar mal distribuir el agua. Este país es uno de los países que más llueve y es uno de los países que más agua tiene a nivel de región. Entonces, lo que tenemos nosotros es poner gente experta y adecuada al sistema para que realmente el productor se sienta respaldado con un sistema de riego. Pero mire qué difícil es la situación. El sistema del costo de energía, eso nos lleva a una encerrona perra. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de Prograno, Dulio Medina. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros don Dulio Medina de Prograno. ¿Cómo llegar con los incentivos que de forma paralela se han creado para mejorar las condiciones del campo? Bueno, el famoso bono. El bono. Mire, en muchos temas del sector agrícola perjudica un poco al sistema político, pero yo miro que se ha mejorado casi, le voy a decir, un 60%. Este año recién pasado... Se entrega más equitativo. Más equitativo a la persona que realmente es y tomaron en cuenta los sectores, para el caso tomaron en cuenta las organizaciones. Entonces nosotros no nos fuimos a los productores de área comercial, nos fuimos a los productores de subsistencia, de 1 a 2 manzanas. Entonces ahí fue distribuido el bono y viera qué exitoso fue la entrega del bono este año por parte de nuestra organización. Pero así fueron muchas organizaciones tomadas en cuenta y ese es el espíritu que nosotros le queremos dar al sistema agrícola. Hace años, don Tulio, aquí se viene hablando de cambiar los cultivos en algunas zonas. No sembrar maíz, no sembrar frijoles, no sembrar arroz, no sembrar sorgo. ¿Qué tan difícil le resulta llegar a ustedes como productores y decirle a alguien que toda la vida ha estado en eso que no lo puede hacer? Es que mire, el problema es que la cultura nuestra es que le van a proponer maíz y le van a proponer frijol. Entonces dice, esto es lo que me proponen, esto es lo que yo vendo. Pero si ya vienen a proponerle un cultivo de exportación, ya necesitamos el mismo tema. Necesitamos agua, necesitamos asistencia técnica y necesitamos financiamiento.
esas tres cosas, más que todo, sobre todo la parte de comercialización. Tenemos que tener un enlace que nos ayude a encontrar la comercialización, pero nosotros nos damos cuenta de que el tema de hortalizas y otros tipos de exportación oriental tienen que ser rentables porque en este país lo único caro son los insumos, pero tenemos agua suficiente, tenemos buenos terrenos, tenemos gente inteligente que le entiende al sistema, pero no podemos encontrar una asesoría técnica donde nos ayude a directamente llevar al productor a sembrar, a comercializar, a negociar el mercado, a que el productor encontró ya su comercialización, vendió, le regresaron su dinero y pagó su préstamo. Todo ese sistema tiene que ser asesorado del productor para que cambiarle el chip al productor, porque había que cambiar, realmente sería un cambio rotundo del productor, pero para eso necesitamos volver desde una asistencia técnica total con asesoría de mercado, ¿verdad? ¿Perciben que estos cambios los pueden lograr ahora en la continuidad de el ministro Guevara, que lo van a sacar de aquí de la capital y van a ir al campo y van a dejar de estar con los aires acondicionados, que ese ha sido también un reclamo histórico de siempre para la autoridad agrícola? Mire, el problema de la Secretaría de Agricultura, que tiene un sistema ahí o una ley que no puede sacar técnicos muy así a la rapidona. Tendría que cambiarle el sistema de la ley que tiene como tal la Secretaría de Agricultura para que esta gente que está en las oficinas salga al campo y ver cuál es la verdadera realidad del campo, porque el campo está huérfano, está desprotegido. Si allá llega un ganoso con querer invertir, rápido viene de huida porque perdió y por el sistema climatológico, o perdió porque los precios fueron bajos y la inversión fue alta. O sea, con la misma de siempre. ¿Va? Si los únicos que son exitosos en el sistema son los meloneros, sandilleros, los tabaqueros, esos son exitosos porque ellos ya tienen la cadena completa y tienen el financiamiento y todo lo tienen, como quien dice, con una estructura desde el cultivo, asistencia técnica, hasta la oferta de mercado. En el tema del riego de la zona de Jamastrán, que es el último que se busca impulsar, que ya han estado recién el fin de semana revisando el proyecto, usted de esa zona del Obraje, sí, y tiene irrigación, ¿qué tanto se va a ver fortalecido el pequeño y el mediano, que es al final el que más golpeado está por diferentes temas? Mire, a mí me preocupa algo que todos los meses sube, y es el que va a utilizar el pequeño productor. Entonces, al encontrarse ese productor con ese tema, entonces ahí vuelve para atrás. Yo no sé si llevamos a la par el tema de irrigación de Jamastrán y llevamos a la par un subsidio, para decirlo así, de energía. El productor va a poder ejecutar cualquier cultivo, pero de lo contrario, esos proyectos de riego solo van a funcionar un mes, y al siguiente mes que le toque pagar la electricidad, ya no va a poder porque no va a ser acto sostenible, porque tendría que el productor tener todo ese abanico y todo ese escenario de enfrentar todo, desde el tipo de cultivo que va a desarrollar, desde todo. Mire, llevamos un procedimiento tan espectacular con los tipos de productos que se han sembrado en la zona, todo para asegurar y preparar al productor para que él ofertara ese tipo de mercados en un sistema internacional. Pero todo esto yo no lo miro que siguió funcionando. Este fin de semana tuvimos una visita en la región, pero para dar avances de que cómo va el procedimiento de riego, pero esperamos de que todo llegue a recuperarse como realmente se había iniciado la ejecución del proyecto. ¿Cómo se debe desarrollar? Usted que conoce esa zona y que es uno de los valles que los han certificado de forma histórica como uno de los más productivos y con riqueza para desarrollar la zona oriental del país. Mire, hay un valle que está bastante desarrollado, que es el Valle del Altiplano. Y la gente con hortalizas ha ido cambiando el sistema desde granos básicos a hortalizas, y han enfrentado, y se ha visto, si usted va a la zona del Valle del Altiplano, se mira un cambio diferente, pues porque los cultivos que han desarrollado ahí han sido cultivos tal vez no altamente rentables, pero
pero ya con riego y un poco más tecnificado, y eso les ha permitido a ellos tener un poco más de rentabilidad. ¿Cómo enfrentar el sistema de que una vez sea beneficiado el productor con el sistema de riego del Valle Jamastrán? Es sencillo, aquí tenemos que ver cómo reducimos los costos de energía eléctrica, que es donde podemos nosotros tener el problema. No va a faltar quien diga que es muy negativo. ¿Diga? No va a faltar quien diga que es muy negativo por el desarrollo del valle, que se quejan mucho los productores. Pues de repente sí, porque la situación del sistema cada día más es más costosa, ¿va? Pero cuando llegamos a la realidad tenemos que bailar con ella. Don Tulio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué han definido en las últimas horas, en las reuniones sostenidas, si no hay una atención concreta al sector agrícola? Lo único que le digo al pueblo hondureño y al gobierno en sí, de que el sector agrícola nunca había reaccionado como está reaccionando hoy en día. Nosotros tenemos un chat de más de 300 personas y participan todo el día en eso, en querer ejecutar una toma nacional si Banadesa es cerrado y si no aplican el decreto. Entonces, por favor, que nos den respuesta, porque realmente lo que viene es algo peor. A la par de la sequía, es un problema altamente grave del sector agrícola. Con nosotros esta noche al banquillo el presidente de Prograno, Dulio Medina. Por su sintonía, muchas gracias.